Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. No me gustan las gasolineras de noche, nunca me han gustado. No es que me haya pasado algo grave, pero siempre hay algo raro en esos lugares cuando todo está en silencio y apenas se escucha el zumbido de las luces. La madrugada que pasó lo confirmé, y desde entonces no puedo pasar por la misma estación sin sentir un escalofrío. Era cerca de la 1:30 de la mañana. Yo venía manejando de regreso a casa después de dejar a un amigo en las afueras del pueblo. No había tráfico. Apenas veía uno que otro coche pasar en dirección contraria. El marcador de gasolina estaba casi en la reserva, y la única estación que conocía a esa hora estaba en la carretera, a unos 15 minutos de donde estaba. Me dije que no pasaba nada, que llenaba el tanque y seguía. Al llegar, la estación estaba casi vacía. Solo había un auto estacionado a un lado, sin conductor a la vista. No estaba prendido, pero se veía reciente, todavía con el cofre tibio. Cuando pasé cerca, me estacioné junto a la bomba más cercana a la entrada y esperé a que saliera alguien, pero la caseta estaba cerrada. Aún así, las luces seguían encendidas y las pantallas de las bombas funcionaban. Toqué la bocina una vez, esperando que saliera el despachador. Nada. Me bajé del coche y miré hacia adentro de la tienda. Había una silla detrás del mostrador, vacía, y un café a medio tomar sobre el escritorio. Todo estaba en silencio. Tan solo se escuchaba el chillido de un letrero viejo que se movía con el viento. Pensé que quizás el trabajador estaba en el baño o revisando algo afuera, así que decidí esperarlo. Me apoyé en el coche y miré a mi alrededor. A lo lejos, detrás de los surtidores, noté movimiento. Una figura se asomaba por la parte trasera de la estación, cerca de donde guardan los bidones y la basura. Al principio pensé que era el empleado, pero algo me incomodó. Se movía lento, como si estuviera arrastrando los pies, y parecía demasiado encorvado. Le grité un «Buenas noches», y la figura se detuvo. No me respondió. En vez de eso, dio un par de pasos hacia atrás y desapareció detrás de un muro. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero la forma en que se movía no era normal. Di la vuelta para ir a la tienda y buscar al trabajador, pero cuando miré hacia la caseta, el café que estaba a medio tomar ya no estaba. La silla seguía vacía. Ahí sí me puse nervioso. No era lógico que alguien saliera tan rápido sin que lo notara, y menos que se llevara la taza. Me subí al coche con la idea de irme y buscar otra gasolinera, pero cuando metí la llave, el motor no arrancó. Lo intenté 2 veces. Nada. En ese momento vi por el espejo retrovisor que el coche estacionado antes seguía en el mismo lugar, pero ahora las luces interiores estaban encendidas y pude distinguir una silueta sentada en el asiento del conductor, inmóvil, mirando hacia adelante. No sé por qué lo hice, pero abrí la puerta para acercarme. No caminé más de 3 pasos cuando escuché detrás de mí un sonido metálico, como si algo hubiera golpeado una de las bombas de gasolina. Me giré rápido, pero no había nadie. La sensación de que me estaban observando era insoportable. Mis manos empezaron a sudar, y lo único que pensaba era en largarme de ahí, aunque fuera caminando. Entonces, escuché cómo algo se arrastraba por el suelo, un roce lento, pesado, viniendo desde el pasillo entre las bombas. No vi nada al principio, pero el sonido se acercaba. El sonido seguía acercándose, arrastrándose por el concreto de la estación, y cada vez que giraba la cabeza no veía nada. Mi respiración se aceleraba, el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Decidí salir corriendo hacia el coche, aunque temía mirar hacia atrás. Cada paso que daba, el roce metálico se hacía más intenso, como si alguien arrastrara cadenas invisibles detrás de mí. Llegué al coche y traté de arrancarlo nuevamente. Esta vez encendió al primer intento, y sin pensarlo puse primera y salí a toda velocidad. Mientras tomaba la carretera, echaba miradas rápidas por el retrovisor,
esperando ver al tipo que estaba sentado en el coche estacionado o la figura que se movía entre las bombas, pero todo estaba vacío. La estación quedó atrás, iluminada por las luces amarillas que parpadeaban. Parecía normal, pero sabía que no lo era. Durante el camino mi mente intentaba racionalizar lo que había visto. Tal vez alguien había estado jugando una broma, pensé. O tal vez era un trabajador de mantenimiento que se escondió y regresó a su vehículo. Intentaba convencerme de algo lógico, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada sombra en la carretera me hacía girar la cabeza y apretar el volante con más fuerza. Cuando llegué a la siguiente salida para revisar otra estación, decidí parar. Me bajé del coche, respirando hondo, y noté que sobre el asiento del copiloto había un pedazo de papel arrugado que antes no estaba. Lo recogí con manos temblorosas. Estaba escrito a lápiz: "No te vayas tan rápido. Volveremos a encontrarnos". El aire frío me golpeó la cara mientras sostenía el papel. Miré a todos lados, pero la carretera estaba vacía, silenciosa. Podía sentir un escalofrío recorrerme la espalda, y supe en ese instante que no se trataba de una broma ni de un trabajador despistado. No estaba solo. Desde entonces, evito esa estación. Incluso cuando paso de noche por la carretera, no puedo evitar mirar hacia los lados, hacia cada sombra y cada luz parpadeante. Sé que alguien o algo sigue allí, esperando a quien se atreva a detenerse. Y cada vez que siento un roce frío en la nuca, recuerdo ese papel y entiendo que algunas estaciones de servicio guardan secretos que no deberíamos descubrir. No sé si volveré a esa carretera. No sé si quiero. Pero sé que alguien o algo me está esperando, y que la próxima vez que pase, probablemente no habrá forma de escapar. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Laura y trabajo como recepcionista en una gasolinera de carretera que nunca duerme del todo. La estación está en medio de un tramo largo y solitario, y aunque la ciudad más cercana está a varios kilómetros, recibimos visitantes a cualquier hora. Esa noche, todo parecía normal hasta que comenzó a sentirse extraño. Llegué a mi turno alrededor de las 10 de la noche. El viento soplaba fuerte, y las luces de neón parpadeaban con un ritmo irregular, iluminando los baches del estacionamiento. Todo estaba en silencio salvo por el zumbido de los tubos fluorescentes y el ruido de la lluvia golpeando el techo metálico. Mientras organizaba las cosas en la caja, escuché un golpe seco desde el área de los surtidores. Me asomé por la ventana y no había nadie. La lluvia borraba cualquier rastro. Al principio pensé que era algún camión que se había estacionado rápido, pero cuando miré el registro de entradas de la cámara, no había ningún vehículo que no hubiera estado desde antes. Sentí un escalofrío, como si alguien me estuviera observando desde algún lugar oculto, pero la estación parecía vacía. Intenté concentrarme en el trabajo, pero cada sonido, incluso el crujido del piso, me hacía girar la cabeza. Decidí salir a revisar los surtidores. La lluvia había dejado charcos enormes que reflejaban las luces parpadeantes. Mientras caminaba entre ellos, vi una sombra moviéndose rápidamente detrás de uno de los camiones estacionados. No era humano, era demasiado rápida y se desplazaba sin hacer ruido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Retrocedí unos pasos, y en ese momento escuché un susurro apenas audible. «No deberías estar aquí». Me giré buscando a alguien que hablara, pero estaba sola. La sensación de ser vigilada aumentó. Me acerqué de nuevo a la tienda y cerré la puerta con llave, respirando con dificultad. Al mirar por el cristal, vi otra vez esa sombra junto a la entrada de la gasolinera. Esta vez parecía más definida, como si alguien estuviera apoyado en la esquina, observándome. Era imposible que fuera un cliente o un trabajador. No había nadie registrado entrando o saliendo. Volví a la caja, intentando calmarme, y noté algo en la pantalla del circuito cerrado. La sombra aparecía en diferentes puntos de la estación, moviéndose de manera imposible. Parecía anticipar mis pasos, siguiendo cada movimiento sin hacer ruido. El frío me recorrió la espalda.
Mi instinto me decía que apagara las luces y me escondiera, pero estaba atrapada detrás del mostrador y no había salida inmediata. Un golpe fuerte en la puerta de vidrio me sobresaltó. La sombra se había acercado a la entrada, como si quisiera entrar. El corazón me dolía del susto y mi respiración era rápida y superficial. Todo en la estación parecía haberse detenido. El viento, la lluvia, incluso el zumbido de los tubos. Solo la presencia oscura avanzaba, acechante. Supe en ese momento que no era una broma ni producto del cansancio. Algo en la estación no quería que me quedara allí. Me quedé paralizada detrás del mostrador, viendo cómo la sombra se movía lentamente, como si supiera exactamente dónde estaba. Mi primer impulso fue correr, pero sabía que si lo hacía, podría tropezar o exponerme aún más. Intenté pensar con claridad mientras mi corazón latía con fuerza y la respiración se me cortaba. La sombra comenzó a desplazarse hacia el interior de la gasolinera, sin tocar el suelo, como si flotara sobre los charcos de agua que habían quedado de la lluvia. Cada paso que daba hacía que la luz de neón parpadeara aún más rápido, proyectando figuras extrañas sobre las paredes y el piso. Todo mi cuerpo temblaba y sentía que cada músculo estaba listo para correr, pero no podía apartar la vista. De repente, escuché un sonido metálico. Un portabotellas que había caído días antes rodó por el piso, haciendo eco por toda la estación. La sombra se detuvo justo al lado del objeto, y por un instante juré ver un par de ojos brillantes entre la oscuridad. Fue suficiente para que un grito me saliera casi sin querer. Aunque traté de contenerlo, recordé las llaves del almacén. Si podía llegar hasta allí, podría encerrarme hasta que amaneciera. Respirando profundo, me levanté y avancé lentamente hacia la puerta lateral, asegurándome de mantener la sombra a la vista. Cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte en el silencio absoluto de la estación. Cuando llegué a la puerta, mis manos temblaban mientras metía la llave y la giraba con dificultad. Una vez adentro, respiré aliviada por unos segundos, pero no me dejé engañar. La sensación de ser observada no desapareció. Miré por la ventana del almacén y vi la sombra frente al mostrador, inmóvil, como si esperara. No había forma de escapar de su presencia sin salir al exterior, y sabía que la estación no volvería a ser un lugar seguro. Pasé el resto de la noche en el almacén, escuchando cada crujido del edificio y cada golpe de la lluvia en el techo. Cuando finalmente amaneció, me armé de valor y salí lentamente. La estación estaba vacía, silenciosa, y el camión que antes estaba estacionado al fondo había desaparecido. Todo parecía normal, pero sabía que lo que había experimentado era real. Desde esa noche, aprendí a desconfiar de cualquier gasolinera solitaria en la carretera, especialmente de noche. Lo que parecía un lugar común y seguro puede convertirse en un sitio donde lo imposible se vuelve posible. Y aunque nadie más lo vea, algunas sombras esperan a que alguien baje la guardia para recordarle que ciertos lugares guardan secretos que no deben descubrirse. Nunca volví a mirar atrás mientras conducía lejos de esa estación. Y aunque muchos pensarían que exagero, cada vez que paso por carreteras solitarias con gasolineras vacías, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome que lo que viví esa noche es más común de lo que uno quisiera admitir. Vamos con la tercera historia. Me llamo Daniel, y nunca pensé que una parada de noche en una gasolinera me daría la peor experiencia de mi vida. Había conducido por más de 6 horas sin descanso, y mi sueño empezaba a jugarme malas pasadas. Vi una estación solitaria a un costado de la carretera, y decidí detenerme a llenar gasolina, y quizá comprar algo de café en la pequeña tienda que había allí. No parecía mucho, pero era lo que necesitaba para continuar el viaje. La luz de la estación iluminaba apenas los surtidores, mientras la carretera detrás de mí estaba oscura y silenciosa. Al estacionar, noté que la tienda estaba cerrada, pero la puerta tenía un cartel que decía: "Regresamos en 10 minutos. Gracias por su paciencia". Suspiré y me bajé del coche.
Apenas puse un pie en el pavimento, sentí una sensación extraña, como si no estuviera solo. El aire olía a combustible y humedad, y se escuchaba el zumbido de la luz sobre el techo de metal. Caminé hacia la puerta de la tienda, y justo cuando iba a mirar por la ventana, vi un pequeño sobre pegado en el vidrio con cinta adhesiva. Lo tomé y lo abrí con cuidado. Era una nota escrita a mano: no camines cerca del camión viejo. Mira bien antes de seguir. Me reí nerviosamente, pensando que se trataba de una broma del empleado, pero cuando me giré para ver el camión al que la nota hacía referencia, noté que estaba estacionado justo al fondo, con las luces apagadas, y no parecía estar allí cuando llegué. Sentí un escalofrío. Tal vez había estado allí y no lo vi, pensé, pero algo en la manera en que estaba colocado me resultaba extraño, como si se hubiera movido. Decidí ignorarlo y entré a la tienda a comprar el café más caliente que tuvieran. Al salir, noté que la estación seguía vacía. Ningún otro coche, ningún trabajador a la vista. Todo estaba en silencio salvo el zumbido de la luz y un sonido sordo que venía de los bidones detrás de la tienda. Caminé hacia el surtidor para llenar gasolina, pero de pronto escuché pasos detrás de mí. Me giré, esperando encontrar al empleado que regresaba, pero no había nadie. El aire se volvió pesado y el frío me recorrió la espalda. Miré al camión viejo otra vez. Esta vez estaba más cerca, aunque no había caminado. Me acerqué con cautela, pero al mirar dentro del vehículo, el asiento del conductor estaba vacío. Aún así, sentí la sensación de que alguien me observaba. Respiré hondo y me dije que eran nervios, que debía dejar de imaginar cosas después de conducir tanto tiempo. Pero cuando volví a mirar la nota que tenía en la mano, vi que había otra línea escrita que antes no estaba: no te vayas hasta que lo veas. El corazón me dio un vuelco. Dejé la bomba y me subí al coche. Intenté arrancar, pero el motor no respondía. 3 intentos, y nada. Escuché un crujido detrás de mí. Me giré lentamente y vi una sombra moviéndose entre las bombas. Contornos humanos pero deformes, como si flotara apenas sobre el suelo. El frío me paralizó, y un sudor helado cubrió mi frente. La carretera estaba ahí, abierta y vacía, y aún así no me sentí seguro ni un segundo. Sabía que debía salir de esa estación, pero algo me decía que mirar hacia atrás podía ser un error fatal. Me senté en el coche, temblando, y traté de encender el motor nuevamente. Esta vez arrancó, aunque hacía un sonido irregular, como si protestara por algo. Miré por el retrovisor y vi la sombra junto al camión, inmóvil, observándome. No tenía rasgos definidos, solo un contorno oscuro que absorbía la luz. Tragué saliva y giré el volante para salir de la estación. Cada luz que dejaba atrás parecía parpadear más lento, como si el tiempo allí dentro se detuviera mientras huía. Conduje sin mirar atrás, respirando con fuerza y manteniendo los ojos fijos en la carretera, intentando convencerse de que todo había sido un producto del cansancio y la imaginación. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Cada poste de luz que pasaba me recordaba a la sombra. Cada curva de la carretera parecía alargar la estación detrás de mí. No era solo una sensación. Sabía que algo me había seguido. A unos kilómetros, detuve el coche en un área iluminada por farolas permanentes, respirando hondo. Al mirar al asiento del copiloto, encontré otra nota. Mis manos temblaban mientras la recogía, y leí las palabras escritas con la misma letra que las anteriores. No puedes escapar. Nos vemos pronto. El papel cayó de mis manos y se deslizó hacia el suelo. Miré alrededor, pero no había nadie. La estación de gasolineras estaba mucho más atrás, iluminada tenuemente por las luces amarillas parpadeantes, y sin embargo, podía sentir su presencia. Me di cuenta de que esas notas no eran solo advertencias, eran una invitación, un recordatorio de que la estación y lo que habitaba en ella no se limitaba al espacio físico, sino que me seguía a donde fuera. Encendí de nuevo el motor
y continué la carretera. Cada sombra a los lados de la vía me parecía amenazante. Cada reflejo en los espejos me hacía girar la cabeza y apretar el volante con más fuerza. Sabía que no podría detenerme de nuevo en estaciones solitarias, que algunas paradas nocturnas guardan secretos que no deberían descubrirse. Al amanecer, cuando las luces de la ciudad se empezaban a vislumbrar a lo lejos, pensé que había dejado atrás el peligro, pero el recuerdo de la nota, del camión y de la sombra permaneció conmigo. Supe que no se trataba solo de una gasolinera, sino de algo que acecha, esperando al próximo conductor cansado que confíe en que una parada de noche será segura. Desde entonces, nunca paro de noche en ninguna estación que esté sola. Cada vez que conduzco por carreteras vacías, evito mirar las sombras y trato de ignorar los sonidos que no deberían existir. Sin embargo, sé que la próxima vez que alguien se detenga en esa estación, lo que yo viví podría repetirse, y no hay forma de prepararse para eso. Historia 4. Nunca pensé que una parada de rutina para llenar gasolina pudiera convertirse en una pesadilla, pero esa noche me enseñó lo contrario. Venía manejando solo por la carretera después de un viaje largo, cansado y con sueño acumulado, y cuando vi la gasolinera iluminada a lo lejos, pensé que sería una parada rápida y sin complicaciones. Nada más. Al entrar, el aire frío me golpeó, y el olor a combustible mezclado con café rancio llenaba mis sentidos. Todo parecía normal, luces encendidas, surtidores funcionando, y la tienda cerrada con un letrero que decía, «Vuelve en 10 minutos». Miré alrededor y no había un solo coche aparcado cerca de los surtidores. Solo un viejo camión que parecía estacionado allí desde hacía días. Me bajé del coche con cuidado, tratando de no tropezar con las mangueras dispersas sobre el suelo húmedo. Mientras conectaba la bomba, escuché un ruido metálico detrás de mí, algo así como si alguien arrastrara una lata por el concreto. Me giré rápido, pero no había nadie. Todo estaba vacío. Intenté convencerme de que era el viento golpeando la estructura metálica del techo, pero la sensación de ser observado no desapareció. Miré hacia el camión viejo y noté que sus luces interiores estaban encendidas, aunque no podía ver a nadie. El corazón me empezó a latir con fuerza y un frío intenso recorrió mi espalda. Escuché pasos lentos acercándose a la tienda, pero la puerta seguía cerrada. Todo estaba en silencio, salvo el zumbido de las luces y el crujido de la manguera bajo mis manos. Me giré otra vez y vi algo que me dejó helado, una sombra alargada, moviéndose justo detrás del camión, pero sin forma definida. Era humanoide, pero algo estaba mal en sus movimientos, como si flotara a centímetros del suelo. Intenté hablar, pero mi voz no salió. La sombra se quedó inmóvil por un instante, y pude notar que no tenía rasgos visibles, solo un contorno oscuro que parecía absorber la luz. El tiempo se estiró, y cada segundo parecía eterno. Finalmente, la figura desapareció detrás del camión, como si nunca hubiera estado allí, dejándome solo con mi respiración agitada y el sonido de la bomba que seguía bombeando gasolina. Decidí que era suficiente. Cerré la manguera, metí la tapa del tanque y me subí al coche. El motor arrancó al primer intento, pero mientras giraba para salir de la estación, escuché un golpe seco en el techo del coche, como si alguien hubiera dejado caer algo. Miré por el retrovisor, y por un instante creí ver la sombra parada frente a la entrada de la tienda, mirándome. Pisando a fondo el acelerador, tomé la carretera sin mirar atrás. Sabía que no podía volver, al menos no esa noche, pero mientras conducía, sentía que algo me seguía en silencio, como un eco de la estación que no se quedaba en el lugar, sino que viajaba conmigo. El motor rugió mientras la carretera desfilaba frente a mí, pero no lograba sacarme la sensación de que algo estaba allí, siguiéndome. Cada sombra al costado de la vía parecía moverse con vida propia, y cada reflejo en los espejos me hacía girar la cabeza de inmediato. El sudor me recorría la espalda,
y mis manos temblaban sobre el volante, pero intenté calmarme, repitiéndome que era solo mi imaginación, después de lo que había visto en la gasolinera. Cuando alcancé la siguiente salida, intenté respirar profundo y encender la radio, pero solo había estática. Giré el dial varias veces y no apareció ninguna señal. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe sordo, metálico, que parecía provenir del techo del coche. Me detuve en el arcén y bajé del vehículo, temblando. Miré a mi alrededor, solo la carretera vacía y los postes de luz que parpadeaban a intervalos irregulares. Volví al coche, pero al abrir la puerta, vi algo que me heló la sangre. Sobre el asiento del copiloto estaba un papel arrugado, idéntico a la nota que había dejado la primera sombra en la estación. Lo desdoblé con manos temblorosas y leí las palabras escritas a lápiz. No creas que escaparás tan fácil. Volveremos a encontrarnos. El papel cayó de mis manos y el viento lo hizo girar antes de que se quedara quieto. Mi respiración se volvió pesada y sentí un escalofrío recorriéndome toda la columna. Me di cuenta de que no había nadie visible, pero la sensación de ser observado era insoportable. Cada poste de luz que pasaba me parecía un espectador invisible que seguía mis movimientos. Subí de nuevo al coche y arranqué, tratando de dejar atrás la gasolinera y cualquier sombra que pudiera acecharme. Mientras conducía, recordé la figura que había visto entre las bombas, su forma humanoide, sin rasgos, arrastrándose lentamente, y cómo había desaparecido de repente. Intenté convencerme de que era un efecto de la luz, del cansancio y del estrés del viaje, pero las palabras en la nota me decían lo contrario. El resto del trayecto fue un torbellino de paranoia. Cada curva parecía alargar la carretera, y el ruido del motor era lo único que me acompañaba. Miraba por el retrovisor, y juraría que en la parte trasera del coche se formaban sombras que no tenían origen. Cuando finalmente llegué a un área iluminada por farolas permanentes, a kilómetros de distancia de la gasolinera, sentí un alivio momentáneo, pero al mirar de nuevo, sobre el asiento del copiloto, la nota había desaparecido. No volví a parar en estaciones solitarias desde esa noche. Aprendí que algunas gasolineras esconden secretos que no se ven a simple vista, y que ciertas presencias no se quedan quietas en un lugar. Viajan contigo. No sé qué quería esa sombra, ni si volveré a encontrarla, pero cada vez que paso por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar los espejos, temeroso de ver algo más que mi reflejo. El miedo se convirtió en hábito, y aunque trato de racionalizarlo, sé que algunas cosas simplemente no se explican. Algunas estaciones de servicio no son lugares, son advertencias, y algunas sombras esperan pacientes hasta que alguien se atreve a detenerse de nuevo. Historia 5. Me llamo Julián y llevo casi 6 años trabajando como encargado nocturno en una gasolinera que está en un tramo largo y solitario de la carretera, justo antes de llegar a la ciudad. Es un lugar que la mayoría evita si no es estrictamente necesario, no porque sea peligroso, sino porque a esas horas no pasa casi nadie, y la sensación de soledad puede llegar a ser pesada. La tienda de conveniencia es pequeña, con una ventanilla de atención y un par de cámaras viejas que apenas graban en blanco y negro. Afuera, solo 3 surtidores y una luz amarillenta que parpadea cada cierto tiempo. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Casi siempre las primeras horas son tranquilas. Algún trailero que se detiene a cargar combustible, un par de autos de gente que viene de viaje, nada fuera de lo común, pero desde hace un par de semanas he notado algo raro que no sé explicar bien. Empieza siempre igual. Poco antes de las 3 de la madrugada, uno de los surtidores marca como si alguien levantara la manguera, pero cuando salgo no hay nadie. La primera vez pensé que era una falla eléctrica, así que revisé la consola y reinicié el sistema, pero volvió a pasar a la noche siguiente, y luego otra vez. Anoche decidí quedarme más atento. A las 2:58,
El surtidor número 2 comenzó a marcar como si la palanca estuviera levantada. Salí rápido, con la linterna en la mano, y caminé alrededor. No había ningún vehículo, ni siquiera el ruido de un motor acercándose. Me quedé parado mirando el aparato, esperando a que la consola volviera a cero, pero no lo hizo. Escuché un clic, como cuando la pistola de combustible se coloca de nuevo en su lugar, y de pronto el contador se apagó. Sentí un escalofrío en la espalda, y no tanto por lo que estaba viendo, sino porque el aire alrededor estaba completamente quieto, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Volví adentro, pero no dejé de mirar por la ventanilla. 10 minutos después, una camioneta vieja, de esas con pintura opaca y faros amarillentos, entró despacio al área. No escuché el motor, y eso fue lo que me puso nervioso. El conductor no bajó del vehículo. Se quedó quieto, con las luces encendidas, apuntando hacia la tienda. Traté de distinguir su rostro, pero el reflejo del parabrisas lo cubría. Me armé de valor y salí, preguntando si necesitaba cargar. La ventana del conductor estaba cerrada y no me respondió. Solo estaba ahí, observándome, o al menos eso parecía. Cuando di un paso hacia la camioneta, comenzó a retroceder muy despacio, sin hacer ruido, hasta que salió del área iluminada y desapareció en la oscuridad de la carretera. Revisé las cámaras después, y lo más inquietante fue que en la grabación no aparecía ningún vehículo, solo yo caminando hacia un espacio vacío. Esa imagen no me deja en paz, porque yo sé lo que vi. Después de ver que la camioneta desapareció en la oscuridad, volví lentamente a la tienda, cerrando la puerta con llave y apoyándome en el mostrador. Mi respiración era agitada y sentí cómo el sudor recorría mi espalda. Intenté racionalizar lo que había pasado. Podía haber sido un reflejo, un camión que nunca existió, o simplemente mi mente jugando trucos por la soledad. Pero sabía que eso no explicaba la sensación de que alguien me estaba siguiendo desde que apareció el surtidor por sí solo. Pasaron los minutos y la noche continuó. Cada vez que miraba por la ventana, esperaba ver la camioneta regresando o esa figura extraña acercándose, pero no pasó nada más. La estación estaba en completo silencio, salvo por el zumbido de la luz amarilla y la lluvia ligera que había empezado a caer sobre el techo metálico. Me senté en la silla detrás del mostrador, tratando de calmar los nervios, pero no podía sacudirme la sensación de que la presencia seguía ahí, acechando entre la oscuridad de los surtidores. Cerca de las 4, escuché un ruido extraño detrás de la tienda, un golpeteo como si alguien estuviera caminando sobre la estructura de madera que conecta los contenedores de almacenamiento. Me levanté lentamente y me asomé por la puerta lateral, pero no había nada visible. El viento movía ramas y hojas, pero el sonido que había escuchado era más pesado, más firme, como pasos de alguien que sabe exactamente dónde estás. Cada fibra de mi cuerpo me decía que volviera adentro, y obedecí, cerrando la puerta y apoyándome contra ella, con la linterna en mano. El resto de la noche pasó sin incidentes visibles, aunque cada sonido, cada sombra, me mantenía alerta. Cuando finalmente amaneció, salí a revisar los alrededores. La camioneta ya no estaba, y no había señales de ella en la carretera cercana. Los surtidores funcionaban con normalidad, y nada parecía fuera de lugar. Aún así, yo sabía que algo había ocurrido, algo que no podía explicar ni registrar en las cámaras. Desde esa experiencia, aprendí a no confiar completamente en la tranquilidad de las gasolineras solitarias. Lo que parece inofensivo durante el día puede convertirse en un lugar donde la realidad se mezcla con lo inexplicable por la noche. Cada vez que paso por carreteras solitarias y veo luces parpadeantes en la distancia, recuerdo esa camioneta y los pasos detrás de la tienda. No puedo asegurarlo, pero sé que algunas estaciones guardan secretos que solo se revelan cuando estás solo en la madrugada, y que algunos visitantes no pertenecen al mundo de los vivos. A veces me pregunto si volveré a ver algo similar, si otro trabajador experimentará lo mismo, o si fui la única que tuvo el privilegio de presenciarlo. Y aunque nadie más lo crea,
Esas noches solitarias en la carretera me enseñaron que la soledad no solo es silencio, a veces es presencia, observación y algo más que no quieres enfrentar pero que sabes que existe. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.